Qué maravilla contar con Javier García Campayo para hablar nada menos que de sueños lúcidos, uno de los temas que teníamos pendientes en el canal, que nos habéis pedido muchas veces en comentarios y que al fin os traemos. Bienvenidos, lovers del canal. Empezamos así con la entradilla. Yo soy Rafa Millán. Yo, Martí Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Y vamos a intentar volcar o echar una mirada lúcida al tema de los sueños lúcidos. Vale, Javier, ¿qué es un sueño lúcido y para qué sirven en el camino espiritual? Esto es como muy utilitarista, pero a ver cómo lo coges. Bueno, un sueño lúcido es un sueño de los muchos que tenemos varias veces al día. Lo que pasa es que no nos acordamos, mucha gente cuando se despierta. Un sueño lúcido es un sueño en que tú eres consciente de que estás durmiendo, de que estás soñando durante el propio sueño lúcido, no luego cuando te despiertas. Y eso produce que, al hacerte consciente y si tienes algo de entrenamiento, puedas modificar aspectos del sueño, puedas construir de alguna forma. Eres como un arquitecto de tu propio sueño. ¿Para qué sirve? Cuando se tiene cierta maestría, y no hace falta mucho entrenamiento, pero sí algo, en el camino espiritual te va a permitir desde recibir mensajes de los personajes del sueño y también, por ejemplo, meditar durante el propio sueño. La profundidad de la meditación que se alcanza cuando uno medita en un sueño lúcido no tiene nada que ver con la meditación en la vida despierta. Alan Wallace, uno de los grandes maestros de meditación, dice que 1 minuto de meditar en un sueño lúcido es una semana de retiro en la vida diaria. Wow, pues merece la pena intentarlo, ¿no? Visto así, aunque solo sea desde una perspectiva pragmática, son como las rebajas, ¿no? Vas a ahorrar tiempo que no veas. Vamos a ahorrar tiempo que no veas. Bueno, Javier García Campayo, para el que no le conozca, es psiquiatra, catedrático de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza, director del máster de Mindfulness, me parece, si no lo digo bien, autor de una gran cantidad de libros. Hoy tenemos aquí el tochazo de los sueños lúcidos, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque es un verdadero manual de más de 400 páginas en que tratas el tema desde todos los puntos de vista posibles. ¿Qué dicen las tradiciones, la historia de los sueños lúcidos, la neurociencia, cómo desarrollar sueños lúcidos? Incluso pones algunos ejemplos, te desnudas un poco de tus propios sueños, ¿no? Yo y lo digo como sabéis siempre en el canal con total sinceridad, el libro más completo sobre el tema, pero de largo, que he leído nunca. Entonces, al que le interese el tema de sueños en general y sueños lúcidos en particular, obligatorio, el libro de García Campayo. Y te voy a hacer ahora una pregunta difícil, ya que ya empezamos. Esto que cuentas, que es fascinante, ¿no? De cómo uno puede llegar a meditar en el sueño, y ese minuto de meditación puede equivaler a una semana de meditación en el mundo vigil, a mí me hace replantearme, como siempre, desde una perspectiva un poco filosófica, qué es el sueño, pero no solo eso, qué es la vigilia. ¿Qué tipo de mundo o qué tipo de filosofía, qué paradigma hay de fondo? ¿Es la vida real como... mira cómo lo llamo ya, como ¿no? La vida real, realmente es la vida vigil. ¿Qué es más real, la vida vigil o la vida real? Por ejemplo, Luis Cencillo, citando a Medard Boss, ¿no? El psicólogo existencialista, decía que soñar era otra forma de ser y de existir, igual de válida que la vida en vigilia. Tú también citas a Nietzsche en algún momento del libro, ¿no? Diciendo que todo aquello que nos ocurre en sueños también pasará a formar parte de nuestra vida psíquica y a completarnos, y en cierta manera los sueños son más profundos y más reales porque son más significativos, como tú dices, ¿no? 1 minuto de meditación en sueños equivale a una semana. Luego, el sueño no es simplemente como soñar, sino que ahí está pasando algo muy serio y algo muy importante, y a mí esto me trastoca incluso cómo es la trama ontológica misma de la realidad o algo así. Sí, la verdad es que en el libro comento que antropólogos que han estudiado docenas de culturas, la cultura nuestra occidental actual es de las pocas que al sueño no le da ninguna importancia. Muchas culturas se han estructurado en relación a los sueños. Era casi lo primero que hacían, nada más levantarse, comentar lo que habían recibido en sueños, ¿no? Esa enseñanza. Entonces, ¿qué es más real? Esta es una pregunta que se han hecho muchas tradiciones contemplativas, ¿no? Chuang Tzu, en la tradición china, preguntaba esa famosa frase, ¿no? No sé si soy un hombre que sueña ser una mariposa o una mariposa que sueña ser un hombre, ¿no? Entonces, siempre uno de los factores que más ayuda a los sueños lúcidos es nunca perder esa perspectiva de que este mundo teóricamente real es un sueño también. Es un sueño por la impermanencia, porque desaparecerá, etcétera, ¿no? Teniendo esa visión clara, el sueño y la realidad son muy parecidos, ¿no? Esa fue una de las experiencias. Dices que hablo de sueños lúcidos, es verdad, cuento algunos, pero a mí lo que más me impactó cuando tuve el primer sueño lúcido hacia los 16 años es la pérdida de sensación de la realidad. Es decir, que la realidad no es tan tangible, tan estructurada, sino que
todo de alguna manera está en nuestra mente, que es lo que muchas tradiciones contemplativas dicen, ¿no? Muy interesante. La gente que esté interesada en tener sueños lúcidos para poder participar de estas experiencias o de esta profundización en el camino espiritual, en el libro tú les vas dando como algunas pistas de cosas que hay que hacer, que algunas son muy concretas, sorprenden porque no son como muy complejas, sino muy concretas, ¿no? ¿Nos podrías dar algunas pistas? Sí. Mira, para quien quiera introducirse en los sueños lúcidos y tener la experiencia, lo más sencillo es, dentro de un sueño, cuando uno tiene un sueño no lúcido, darse cuenta en la trama del sueño de que eso es irreal, ¿no? Y a partir de ahí pasar a sueño lúcido. Eso le llamamos tener un sueño lúcido desde dormido, estando ya dormido. Eso es lo más sencillo, lo más fácil. ¿Cómo se desarrolla? Un poco en esta línea que decía, ¿no? Durante el día, estar continuamente pendiente y repitiéndose a sí mismo de que este mundo no es real, ¿eh? Esa práctica va a hacer que se incorpore a nuestra actividad diaria y que por la noche nos lo planteemos también. Entonces, a la vez que nos preguntamos, ¿esto es real? Sobre todo yo os invitaría a hacerlo cuando pasa algo fuera de lo común, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos aquí juntos, esto no ocurre todos los días, pues yo lo primero que he hecho antes de empezar a grabar es tirarme del dedo. Esto se llama prueba de realidad. Es hacer algo que cuando lo hacemos en la vida supuestamente real, no pasa nada, yo me tiro el dedo y no pasa nada, pero si lo hacemos en el sueño, el resultado es muy diferente. En el sueño te tiras del dedo y se estira. Esta fue, cuando yo me desperté por primera vez, la técnica que utilizaba y la que sigo utilizando. Si esto lo hacéis sistemáticamente, llegará un momento en que, como el sueño es incoherente, vais a decir, guau, esto qué raro es. Y os va a salir espontáneamente tiraros del sueño, os vais a tirar del dedo, y vais a decir, ¡guau! Estoy soñando, tengo un sueño lúcido. Esa es una experiencia que cuando la tengáis vais a decir, rompe la visión del mundo. Luego ya hablaremos, si queréis, en otras preguntas, cómo mantenemos eso, porque a veces no es fácil mantenerlo, pero tener esa primera experiencia te abre una nueva visión. En el libro comento que, por ejemplo, los padres de la Iglesia, San Agustín, el sueño lúcido per se no le interesaba mucho, pero para él era una demostración de que existía una vida más allá de la muerte, ¿no? Es decir, que en muchas tradiciones el sueño lúcido ha sido algo muy importante. Sí, en el budismo tibetano, por ejemplo, ¿no? Hay varios libros que tú conoces muy bien. Voy a probar esto del dedo, ¿qué dice? A ver. Casi. Ahí no se has tirado, se ha separado. Se ha separado, no es lo mismo, ¿no? Esto luego con los niños y flipan, ¿no? Entonces no es un sueño esto. No está claro, no es medio real, nada es del todo real. No es un sueño, no es verdad, y sí es un sueño, ¿no? Que diría Calderón. Exactamente. Anda, no hemos dicho una cosa muy importante. Uno de los motivos por los que estamos aquí juntos, Javier y yo, y aunque nos falta el tercero que le vamos a mencionar, que es Román Gonzalo, que pondré alguna foto por aquí. Buen amigo, que además tengo unas ganas de traerle al canal. Llevo años detrás de él, casi desde que fundamos el canal, queriendo traer a Román y se me resiste, ¿no? Así que yo creo que le voy a poner un negativo. Tiene que venir a grabar un vídeo para que se lo quitemos, ¿no? A lo mejor de historia de psicología transpersonal, sería interesante. ¿Sí? Pues junto con Román y la Asociación Transpersonal Iberoamericana y la Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra de Ciencias Contemplativas de Javier García Campayo, estamos organizando unas jornadas que desde mi punto de vista van a ser increíbles, los días 24 y 25 de febrero, menos mal que me pasas la chuletilla, María. Estoy en plan secretaria. Porque para mí esto es algún día, ¿no? Para el día 24 y 25 de febrero en la Universidad de Zaragoza, aunque también se puede acceder con entrada online, y que van a venir, yo creo que del ámbito de psicología y espiritualidad o del ámbito de psicología transpersonal, algunas de las personas más interesantes que hay en España y fuera de España, y también personas de ámbito cultural muy interesante, ¿no? Sí. Yo creo que si ya está, que es posible que sí, pondré por aquí un cartelito para que veáis como algunos de los nombres que van a venir. Entre ellos, bueno, estará también Javier, estaremos María y yo, por los que os apetezca venir podéis venir a vernos. Yo creo que es bastante barato, no sé si eran los 2 días 70 euros, sí, no sé. Pero los que seáis lovers podéis tener una rebaja. Debajo en la descripción explicaré cómo. Miembros y Patreons del canal. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir, por ejemplo? Bueno, Jorge Ferrer, que es una de las referencias más importantes actualmente en psicología transpersonal. Viene del ámbito de la cultura Teresa Viejo, claro, la periodista, que va a ser muy interesante. Sánchez Dragó. Bueno, Vicente Merlo, que ya le conocéis muchos del canal. Pablo Beneito, que también le conocéis del canal. Personas muy interesantes. Muy interesantes, Berta Meneses, la maestra Zen. Sí.
todos muy interesantes. Y será un fin de semana, también habrá partes prácticas y vivenciales. Vamos a hacer 2 talleres, uno que lo va a hacer José María Ferigla y otro que humildemente lo haremos Mardía y yo, que a mí me da un montón de pena que sean a la vez porque yo quiero ir al de Ferigla. pero no voy a poder. No vas a poder. Sí, yo creo que van a ser unas jornadas que van a ser de un impacto importante, ¿no? Porque están las personas que más están trabajando en estos aspectos, ¿no?, transpersonales en ámbito de habla hispana. Yo tuve una temporada, que leyendo el libro lo he recordado, en la que tuve sueños lúcidos de manera relativamente espontánea, cuando estaba entre 6º y 7º de GB en vacaciones, porque soñaba que volvía al cole y que tenía que examinarme el sueño típico, yo lo llamo sueño de asignatura pendiente, que tenemos un vídeo sobre el tema. Y entonces yo lo pasaba tan mal en ese sueño que empecé a repetirme a mí mismo de una manera espontánea y natural mientras estaba despierto. Si estoy examinándome es un sueño, porque estaba de vacaciones, ¿no? Si estoy examinándome es un sueño. Claro. Y empezó a ocurrirme que de repente me veía examinándome y era como que tenía algo que recordar. Espera, ¿qué está pasando? Que esto es un sueño. Y en ese momento despertaba la lucidez y tuve durante a lo mejor una serie de 8 o 9 sueños lúcidos de manera espontánea a través de esa técnica, ¿no? Sí. Es lo que estamos comentando, ¿no? Ocurre algo que no puede ser si estás entrenado durante el día, que te decías, si sueño con un examen es que es un sueño. Esta es la idea, ¿no? Que durante el día, cada vez que ocurre algo un poco extraño o simplemente periódicamente, cada hora o así aproximadamente, uno hace este chequeo, esta comprobación de la realidad y luego en el sueño lo va a hacer en cuanto haya algo raro y en el sueño continuamente están pasando cosas raras porque por definición son situaciones muy absurdas, ¿no? Sí, yo lo recuerdo perfectamente y luego lo que hacía era, me acercaba a la chica que me gustaba de la clase en ese momento y nos poníamos los dos a meditar. Un minuto equivale a... Seguramente eso te ha afectado mucho. Era Mardía. Era Mardía, sí. En el cole, ¿no? En el cole cuando tú eras pequeño estaba ahí Mardía contigo. Bueno, en mi mundo onírico y en mi corazón, claro que estaba. Desde mucho antes, desde vidas y vidas. Y recomiendas también tener un diario de sueños y dices en el libro... Pero estaría bien que después de escribir cada sueño dejes un espacio en blanco, ¿no? ¿Por qué? El tema del diario tiene la función de facilitar el recordar los sueños, ¿no? Lógicamente, si tienes un sueño pero no te acuerdas de que lo has tenido, es como si no lo hubieses tenido. Mucha gente no se acuerda de los sueños, más de la mitad de la población, ¿eh? Y sin embargo, las personas que se acuerdan casi todos los días de los sueños tienen muchas más probabilidades de tener sueños lúcidos. Entonces, el diario tendría esa función. Valorizar los sueños, que la mente sepa que eso es muy importante, y cuando uno se despierta por la noche, la recomendación es que sea lo primero, el cuadernito habría que dejarlo ahí, con un boli, etcétera. Si dormimos con alguien, pues claro, es un poco incordio, hay que a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Y apuntar el sueño. Cuando eso lo hagáis de una forma sistemática, en un mes aproximadamente, la tendencia a recordar los sueños sistemáticamente se queda bastante establecida. Pero luego, con el diario del sueño se hace otro trabajo, y es que tiene un componente casi psicodinámico, casi freudiano, pero que es muy interesante, es ver cuáles son los temas que se repiten más frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues algunos de los temas que se repetían era, por ejemplo, correr. Yo me acuerdo que cuando empezaba con los sueños lúcidos, pues estaba en colegio, universidad, pues los exámenes eran importantes, ¿no? Y era como que él tenía que correr para aprobar el examen, para estudiar. Y yo creo que era esa la metáfora. El tema es que era algo que se repetía mucho. Entonces, si identificas los temas que se repiten durante el día, un poco lo que tú comentabas, te dices, cada vez que sienta que estoy corriendo voy a hacer el chequeo de realidad. Y pillas muy fácilmente los sueños porque todos tenemos 3 o 4 temas que se suelen repetir. Temas pueden ser acciones, en mi caso era correr, personas, a mí por ejemplo pues se me aparecía muy frecuentemente mi madre, ¿no? Que me llevaba muy bien con ella, o otros personajes u otras situaciones, ¿no? Entonces ese sería otra de las utilidades, ¿no? Del diario del sueño. En la época que yo más trabajé mis sueños, que fue cuando hice mi terapia didáctica con Luis Cencillo, me era muy útil una mirada junguiana sobre el sueño, sobre todo para entender ciertos personajes, ¿no? Cuando aparecía alguien que era la sombra, otro que era como el otro yo, o como el self, o personajes arquetípicos como el sabio o el indigente. Y esto me era muy útil. ¿Qué opinas de esta parte, ¿no? Porque estamos hablando de sueños lúcidos, pero tenemos varios vídeos que ya sabes que es uno de mis principales focos de interés sobre análisis o interpretación de sueños, sobre la hermenéutica de los sueños. ¿Qué opinas de esta parte? ¿Es posible una hermenéutica y una interpretación de los sueños? ¿O son, como me decían a mí en la facultad, bueno, hace ya casi 20 años, como un pianista tocando teclas al azar, ¿no? Como la basura y el detritus psicológico que no vale para nada funcionando por sí mismo? ¿O realmente hay sueños que tienen un significado? Yo creo que sin duda los sueños, la mayor parte de ellos tienen un significado, ¿no?
tienen que ver con nuestros temas inconscientes. Hablabas de Jung, del inconsciente colectivo. Casi todas las tradiciones han hablado de esa especie de mente única, de inconsciente colectivo. Yo creo que todo eso es interpretable en el sentido de que nos va a dar información sobre nosotros mismos. Lo que sí que es importante es que la interpretación no se haga, digamos, con reglas generales. Hay un diccionario de sueños. Exactamente, no hay una equivalencia, pues volar significa esto. Es cierto que hay unos, digamos, significados generales, pero luego hay que aplicarlos a las circunstancias biográficas, a la historia personal de cada uno, etcétera. Pero eso nos puede dar una información increíble. Y en los sueños lúcidos es posible interpretar lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Yo he tenido pacientes que me han contado que tenían sueños lúcidos que, imaginaos, le aparecía repetidamente, lo conté en el libro, un monstruo, no sabía lo que era, despertaba, lo cual al despertar físicamente es como evitar la fobia. Cuando le invitamos a que se mantuviese y que incluso aprovechando el sueño lúcido hablase con el personaje, lo que descubrió es que ese monstruo muta, que eso es frecuente también, y lo que parece su padre con el que tenía. Pues, un clasicazo. Un clasicazo, pero es que es tan frecuente, pero esa es la interpretación del propio mono, y a partir de ahí dejó de tener las pesadillas, sintió que mejoró la relación con su padre, etcétera, etcétera, en un sueño lúcido. Es decir, que también tiene una finalidad espiritual, pero por supuesto terapéutica. Esto que hablar de los diccionarios de sueños, yo tengo un vídeo que ya te pasaré el link sobre interpretar algunos oniremas concretos, ¿no? En concreto el de volar, soñar que vuelas o que saltas o que te deslizas. Y yo lo que hago en el vídeo es como ver qué es lo que han dicho diferentes escuelas y diferentes autores sobre este sueño, y luego en comentarios, que es un vídeo que dura 20 minutos, ¿no? Y luego en comentarios tengo un montón de gente muy enfadada porque me dicen, pero si no has dicho qué significa, ¿no? Como quieren eso, ese significado lineal de diccionario de soñar que vuelas significa, como diría Freud, yo qué sé, pues que tienes una erección, ¿no? Que era una de las cosas que sugería Freud en el libro de interpretación de los sueños, ¿no? Que era que soñar que vuelas era como la erección, ¿no? Sí, yo pienso que no es tan simple la cosa, ¿no? Por supuesto que hay unos significados generales muy culturales también, ¿no? Porque en cada cultura suele haber ciertos contenidos, pero luego hay que hacer una interpretación personal en dependencia de mis circunstancias, mi biografía, mis experiencias, ¿no? Sí. Ostras, yo en la época de Cenciño me junté con más de 500 páginas de Word, porque claro, estuve con él varios años, ¿no? Entonces apuntaba todas las mañanas los sueños en la época en el Word, y de vez en cuando hacía un ejercicio que era buscar palabras. Claro. Entonces me daba cuenta que había como ciertos temas, ¿no? Que se repetían, o personajes que aparecían continuamente, y me llegué a obsesionar tanto, tuve que dejarlo un poco, tuve que como que salir de este ámbito, porque había veces que estaba soñando el sueño, a la vez estaba soñando como en otra capa o en otro plano superpuesto que estaba anotando el sueño, a la vez estaba soñando que lo interpretaba y que se lo contaba a Luis Cencillo y que juntos lo interpretábamos, ¿no? Todo a la vez. Y ya el propio Luis me recomendó que nos relajáramos un poco con los sueños, ¿no? Bueno, pero ahí estabas muy cerca de tener sueños lúcidos continuos. Sí, no, yo lo he tenido por temporadita. Claro, he tenido temporadas en mi vida que he tenido sueños lúcidos y luego se me pasa, otra vez vuelvo, voy así. Sí, depende del tipo de entrenamiento, etcétera, pero lo que estás contando es un nivel de profundidad en el sueño tremendo, ¿no? Sí. Hacerte consciente de que es un sueño, de que puedes tomar nota del sueño, de que se lo puedes contar a otro, es decir, de que hay un mundo real diferente al sueño. Interpretarlo sobre la marcha. Claro, eso es un nivel de despertar en el sueño tremendo, ¿no? Tú estás en el sueño siguiéndole la corriente, pero a la vez eres consciente de que hay otro mundo supuestamente real, que es el de despierto, y puedes manejarte con los dos. Ese es un nivel de despertar increíble. Sí, en esa época, en mi etapa de la terapia con Cencillo, estábamos muy focalizados en los sueños y había fenómenos así muy interesantes. Y una cosa que no sé si decir aquí, y ahora que nadie nos oye, a lo mejor lo digo, y una sensación que yo tenía es que a veces tenía sueños compartidos, o al menos símbolos compartidos con otras personas, ¿no? Por ejemplo, con mi pareja de entonces, que en ocasiones teníamos problemas de comunicación, y un sueño que se nos repetía súper claro era que yo intentaba llamarla por el móvil y al marcar su número aparecían extraños símbolos o dígitos, o lo buscaba por los menús y no lo encontraba, y ella soñaba lo mismo conmigo, ¿no? Como una mala comunicación cruzada, ¿no? Era como ese mismo símbolo nos aparecía a los dos en el sueño. Los sueños compartidos están muy descritos y efectivamente suelen ocurrir con personas con las que tienes una gran cercanía, ¿no? Emocional, como parejas o familiares, padres, hijos, etcétera, y suelen ser de ese tipo. Esos son sueños compartidos que se llaman demallado, es decir, tú en ese momento no verías a tu pareja, ella tampoco te veía a ti, luego despiertos comentáis y ocurre. Pero hay otros sueños que son los auténticos compartidos, que estos son mucho más complicados, ¿no? Pero esto no lo digas. Vamos a romper. De grandes maestros espirituales que están descritos, contactan, ¿no? Eso en el sufismo está muy descrito, también en la tradición tibetana, etcétera, ¿no? Yo no me puedo conectar porque estamos muy separados, pero por la noche ambos quedamos en que nos vemos, el sueño es lúcido, nos vemos en el propio sueño y compartimos lo que sea, ¿no? Claro, eso es un nivel de desarrollo increíble.
No, a nosotros en nuestra experiencia... No sé si tengo que contar esto. No lo sé. Ahora me estoy arrepintiendo. Tijera. Bueno, ahora ya suéltalo. No, pero, o sea, el maestro en sueños nos invitaba a ir, ¿no? Claro. Es decir, hay a veces hemos ido... De hecho, hay a veces que hemos ido a Chipre porque el maestro se ha presentado en sueños y nos ha dicho... Ven. No, claro. Vaya por Dios. Vaya por Dios. No, pero eso está descrito en muchas tradiciones espirituales. Quiero decir, yo creo que hay que comentarlo, ¿no? Quiero decir, sí, además uno ha tenido la experiencia, pues ve que eso es factible, pero eso está descrito en muchas tradiciones. Y no solo hablas de sueños lúcidos, sino que te atreves, sobre todo en la última parte del libro, a hablar de dos fenómenos también muy interesantes y muy particulares, que serían el de las experiencias cercanas a la muerte, que tienen algunos aspectos en común con el sueño lúcido y otros que son diferentes, y también lo que habitualmente se describe como experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Lo que popularmente se llamaba en el esoterismo del siglo XIX, de Blavatsky, etcétera, el viaje astral. Sí, las experiencias cercanas a la muerte, piensa que en este momento las han experimentado, se calcula, más de 10 millones de personas. Porque claro, mucha gente va a una UCI, hay problemas, está durante unas horas en un estado casi límite, ¿no? Y tienen la experiencia. Y son experiencias muy similares todas, ¿eh? Una sensación de que el cuerpo se separa, como que desde el techo de la habitación están viendo, escuchando, etcétera. Y lo que se describe es que la mayor parte de las personas que vuelven de estas experiencias han cambiado su visión del mundo, ¿no? Tienen una sensación de mucha mayor conexión con el resto de seres humanos, de sentido, de propósito, a veces incluso cambian de trabajo, de actividad, porque intentan ser mucho más coherentes con lo que es importante para ellos, ¿no? Por eso hablo de ellas, porque sí que efectivamente tiene una conexión importante. El viaje astral, o ahora se llama experiencias fuera del cuerpo, efectivamente, ¿no? Desde una perspectiva más científica, sería como un sueño lúcido. Es mucho más raro, igual que el sueño lúcido, la mitad de la población ha tenido algún sueño lúcido a lo largo de su vida, que es una gran cantidad, y un 10% son soñadores lúcidos, una vez al mes lo tienen. El viaje astral es excepcional, menos del 10% ha tenido alguna vez, y menos del 1% tiene con alguna frecuencia esa experiencia. Pero parece ser que la gran diferencia, y yo no he tenido viajes astrales, es que cuando uno sale de ese cuerpo, lo que está viendo no estaría tan influenciado por su psique, sino que estaría más cercano a la realidad, ¿no? Parece ser que hay menos interferencias o menos creaciones del propio subconsciente. Esa sería una de las grandes diferencias. Bueno, yo tuve también, ya me voy a flipar. Ahora pregúntale a Javier, a ver si se atreve a contarnos algo. Javier, a ver qué nos cuenta. Yo tuve también una temporadilla en que tuve como una experiencia. Una temporadita. ¿Verdad? Es que tiene temporadas. Con Cencillo también. Con Cencillo, no, esto fue antes de Cencillo, yo creo. En que tuve, sobre todo a la hora de la siesta, como al menos subjetivamente o fenomenológicamente, esa sensación, ¿no? La de que yo oía como un ruido que era muy parecido a como cuando carga un videojuego de Spectrum, que hacían... Y entonces tenía la sensación de salir como fuera del cuerpo, que era... lo vivía como si hubiera como flecos o hilos dentro de mi sensación, y era como quitar un trozo de pizza de la pizza, que eran como hilos de queso, ¿no? Pues algo así. Y entonces podía moverme por mi habitación y por la casa, pero me pasaron dos cosas curiosas, ¿no? Lo primero es que yo noté que cuanto más me alejaba de la cama o del cuerpo, más iba yo perdiendo la lucidez o la conciencia, y entonces ya me metía como en un sueño ordinario. Esto me pasaba. Y luego yo quise traer una prueba, ¿no? Me puse así como científico, y lo que hacía, y yo tenía la sensación de estar plenamente lúcido. Y entonces dije, voy a fijarme en la hora, ¿no? Voy a despertar y voy a cotejar la hora, que eso que es un clásico. Y yo miraba la hora y eran horas absurdas, yo que sé, las 59 con 120 minutos. Y sin embargo yo dentro de la experiencia no me daba cuenta, me parecía una hora real. Luego implica que esa sensación que yo tenía de lucidez, al menos en mi caso, no era del todo cierta. Y también me ocurría que no podía alejarme, que intentaba alejarme de mi habitación. Una vez me quise tirar por la ventana, era un 6º piso, ¿no? Para intentar como volar por el sueño, pero me daba miedo. Digo, imagínate que estoy sonámbulo y me tiro de verdad, entonces no me atrevía, ¿no? Y al final no me atrevía a alejarme de la habitación. Y también tuve una temporada que tuve a lo mejor 10 o 12 experiencias así y ya está, que en mi caso no valieron para nada, ¿no? Más allá de la curiosidad de contártelo ahora, ¿no? Bueno, pero es una experiencia también que te permite reflexionar, ¿no? El momento en que dices, después de las siestas, o lo que los anglosajones llaman naps, ¿no? Esos periodos de duerme vela son ideales para todo lo que es sueño lúcido. Y como comentas, claro, el deslumbramiento astral no está tan claro que sea muy diferente del sueño lúcido, ¿no? Porque ahí también había proyecciones internas. En mi caso era muy claro que había parte que yo creía que no, pero estaba proyectando cosas porque veía la hora y era absurda, ¿no? Claro. Entonces, por eso son experiencias tan cercanas, pero sí que la fenomenología es un poco diferente, ¿no? Porque el deslumbramiento astral es generalmente desde despierto
pasa uno a esa sensación, ¿no? Con todo ese cortejo que tú dices, ¿no? Un ruido que a veces se describe como hélices en la nuca, sí, etcétera, que mucha gente se queda asustada, y yo personalmente he tenido esa experiencia de hélices y tal, y ya he dicho, bueno, me quedo aquí, ¿no? Pero sí, la experiencia es la estándar, ¿no? Sí. Para mí era ideal, si alguno lo conoce, algún viejuno de mi edad, cuando cargaba un videojuego de Spectrum que hacía pi, pri, 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 así. Y cuéntanos tú, ¿qué te ha dado a ti en tu propia experiencia personal y sobre todo en tu propio camino espiritual? ¿Qué es lo que te ha dado poder trabajar con sueños lúcidos en tu práctica? Yo creo que te permite profundizar mucho más, ¿no? En el libro cuento algunas veces en que he podido meditar durante el sueño lúcido y, como digo, las experiencias, la sensación de profundidad, de que no hay tiempo, de que no hay espacio, de que no hay límites, de no dualidad, ¿no? Es enorme, es intensa, ¿no? Y eso produce unos cambios sostenidos. Otro de los aspectos, independiente, sería la relación con personajes del sueño. Yo he tenido la sensación en sueños lúcidos de que algunos de esos personajes que se dirigían a mí eran maestros, pues, en mi historia, pues algunos de los maestros que he tenido, y que te daban unas enseñanzas increíbles. Comento en el libro una de ellas, ¿no? Que sobre todo lo que se estaba intentando ver es la compasión, ¿no? La compasión, que es un aspecto muy importante en todas las tradiciones, ¿no? Pero que tiene esa visión dual, no dual. Entonces, alguien estaba sufriendo en el sueño, yo quería que dejase de sufrir y le intentaba convencer de que eso era un sueño, de que no tenía sentido que sufriera. Una madre que había perdido a un niño. Una madre que había perdido a un niño, ¿no? Yo estaba realmente compungido. Como en ¿no? la India, en un sitio parecido a la India. Por su sufrimiento intentaba hacerle entender que todo era un sueño, y esa madre muta y se convierte en un maestro conocido y me dice, tu sufrimiento en el mundo real es exactamente igual. Wow. Claro, te piensas que eso es la realidad, pero realmente es un sueño, ¿no? Y eso, por ejemplo, produjo un cambio importante en mí a partir de entonces. He tenido algunas experiencias de esas, ¿no? Que yo creo que podría ser, pues eso, maestros de los que yo tenía en aquel momento que daban esas enseñanzas. Para mí eso, junto a la experiencia de esa no dualidad durante el periodo de meditación en el sueño, es muy importante. Son cambios que me han influenciado mucho. Y una última pregunta, si puede ser, sobre los venga. sueños. Según hemos ido hablando de interpretación, o sea, porque claro, yo desde mi formación como filóloga, a mí me gusta mucho la hermenéutica y el análisis de textos y la interpretación de textos, ¿no? Entonces, el sueño funcionaría en ese sentido un poco pues como un relato, como un cuento, relato, como un mito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, también habrá una jerarquía desde más ficción hacia más realidad, ¿no? O hacia desde como la pura fantasía hasta la conexión mística, una jerarquía así en el propio sueño lúcido, ¿no? Es posible, ¿no? Sí. Yo creo que ese cambio en los contenidos de los sueños se va produciendo conforme uno va acercándose, ¿no? Al mundo espiritual. Conforme más irreal ve la realidad, los sueños que son irreales se convierten en más reales, son más cercanos al mundo real. Hay menos, digamos, contenidos internos, hay menos conflictos, hay menos aspectos del inconsciente, y sí que hay más conexión con esa otra realidad que es el mundo espiritual, ¿no? Entonces yo creo que se produce ese cambio en los sueños no lúcidos, que luego cuando llegan los sueños lúcidos pasa también lo mismo, ¿no? Uno empieza en los sueños lúcidos con mucho componente, digamos, inconsciente, pero luego todo eso va desapareciendo y va llegando a un estado en que en el sueño lúcido prácticamente no hay nada. Es decir, no se están forjando las proyecciones internas, sino que es una experiencia de bastante vacuidad, donde pueden aparecer ocasionalmente algunos personajes, donde uno experimenta esa sensación de conexión con algo mucho más profundo, pero es un espacio de paz, de tranquilidad, donde, insisto, no hay demasiadas interacciones del inconsciente. Entonces se produce ese proceso. De hecho, en las grandes tradiciones espirituales, como el budismo tibetano, etcétera, se hablaba de que un sueño lúcido era simplemente como estar meditando. Apenas el diálogo interno sería el equivalente a los contenidos del sueño. Cuando apenas hay diálogo interno, apenas hay contenidos del sueño. Sí, sería también incluso acceder, como dices en el libro, a ese estado de lo que podríamos llamar como esa vacuidad o esa luz radiante, que es un tema tan interesante que yo creo que si petáis el botón de like y nos dejáis algunos comentarios, vamos a intentar liar otra vez a Javier García Campayo para que vuelva al canal a hablarnos de vacuidad, de no dualidad y de espiritualidad, ¿no? Más allá de este tema de los sueños lúcidos.
¿No? ¿Algo más? ¿Alguna última pregunta, reflexión? Darle las gracias. Como se nota que es profe y es capaz de sintetizar todas esas 400 y pico páginas con una síntesis perfecta en cada pregunta. Que preguntáis también, son cosas tan interesantes que es muy fácil decirlo. Pero sí que es verdad que yo creo que estos temas son fascinantes, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, y vale la pena, bueno, dedicar algún tiempo de nuestra vida, que es larga, pero que vale la pena focalizarla en lo que es valioso. Muy bien. Bueno, pues nada, si os ha gustado nuestro contenido, que espero que sí, suscribíos al canal, ya sabéis que siempre hay que decirlo por la propia dinámica del medio, dejadnos un like, dejadnos comentarios, que los leemos todos y respondemos lo que podemos. Ya sabéis que además ahora estamos haciendo este precioso proyecto de los Patreons y miembros del canal, que por una pequeña cantidad al mes apoyáis nuestro contenido y tenemos un encuentro mensual privado solo con vosotros. También estamos acabando, pero yo creo que este vídeo lo publicaré ya cuando esté acabado, pero se podrá seguir accediendo al curso de Santos, que hemos hablado, el último, que lo he hecho yo, que ha sido precioso en mi opinión, aunque esté mal que yo lo diga, ha sido el de Ramana Maharshi. Y ahora hablando también de sueños, recordaba esto que él decía de que hay que llegar a lo que llamaba Ramana el cuarto estado, ¿no? El Turiya o Turiyatita, incluso más allá del cuarto estado. ¿Y cuál es el cuarto estado? El que no es ni el estado de vigilia, ni el de sueño con ensoñación, ni el de sueño profundo sin sueños, ¿no? Sino el estado del testigo último, o incluso más allá del vidente, el del puro ser, el puro Atman o el puro sí mismo. Ojalá a través de las palabras de Javier García Campayo podamos acercarnos, aunque sea un átomo, a ese estado que nos lleve más allá de la vigilia y del sueño, a encontrarnos con algo de nuestra propia verdad o de nuestra propia realidad. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias. Gracias y bendiciones. Bendiciones.